Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Aquí veo que somos cinco ahorita los conectados, ahorita a las 8:05 de la noche. Hola Carolina, ¿cómo estás? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Olga, bienvenida Olga. Y Sony, ¿cómo están? Ahí, o bueno, ahorita están en mute, pero bueno, pues ahí los veo conectados. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en estos días? Si quieren, déjame, lo veo aquí. Como quiera, aquí los veo conectados. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, esperando el momento para empezar. Sí, sí, perfecto, está bien. No, pues ahorita ya empezamos. Bueno, no tuve vacaciones, sino mi familia me visitó acá a Toronto, donde vivo. Estuvieron acá 12 días, lo que es para mis papás y mi hermana menor. Y estuvimos paseando aquí cerca, así en estos lugarcitos, pero pues ya el día de hoy específicamente se fueron, pues en la tarde y bueno, pues ya estoy de nuevamente aquí como que con el horario normal. Y gracias a Ok, Dios todo muy bueno, bien ahí en su viaje y en los vuelos también les fue bien. de hecho, tengo unos compañeros ahí que le comenté sobre lo que hacemos nosotros los días martes Sí. y ellos dijeron que estaban interesados también en querer anexarse, pero ahí sí no sé cómo agregarlos, no tengo idea. Ok, perfecto. Si quieres, no sé si tengas mi número o ahí en el grupo de WhatsApp aparece lo que es mi número. Entonces, si ellos me pueden escribir directamente ahí por WhatsApp y yo los puedo agregar al grupo. Ah, ok, perfecto. Ujú. Nada más con que me envíen un mensajito, yo los identifico y ya yo los agrego al grupo y pues van a ver los mensajes que yo pongo ahí en el grupo también. Ah, ok, está bien. Sí, Ujú. sí, de hecho, Perfecto. es un compañero que bueno, Ujú. Creo que se cortó un poquito. llega el momento de decir esto. Ok. Déjame ver por acá, pero bueno, pues vamos a empezar nuevamente. Vamos a continuar lo que es leyendo el libro de Mateo, en donde estábamos. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 21, donde nos quedamos ahí en la última ocasión. Ahí habíamos terminado lo que era el capítulo 20 y vamos bueno, a iniciar lo que es el capítulo 21. Nuevamente para resumir, el libro de Mateo es el primer evangelio que tenemos de los cuatro en total: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio es ligeramente distinto porque fue escrito por personas distintas y es el testimonio que tenemos, la evidencia histórica que tenemos de Jesús. Cada uno con enfoques un poco distintos porque fueron escritos bajo circunstancias diferentes. Como sabemos y ya hemos repetido en ocasiones anteriores, el libro de Mateo, Mateo era un discípulo cercano a Jesús. Él escribió el Evangelio más que todo para referirse a a los judíos de hace 2000 años, para que pudieran identificar a Jesús como el Mesías, como la persona que ellos estaban esperando, como ese gran Salvador. Los otros evangelios tienen un enfoque un poquito distinto. Lucas era médico, se enfoca un poco más en los milagros. Se asume que era pues porque él era médico, eso le impactaba un poquito más. Juan es un poquito más teológico. Marcos también, Marcos era discípulo del apóstol Pedro, entonces mucha gente lo considera como el testimonio de Pedro tal cual. Entonces tienen enfoques un poco diferentes. Por ejemplo, Lucas escribió una carta hacia romanos. Entonces, pues eran personas así que no conocían nada de Jesús. Entonces, o sea, tienen como que el enfoque es un poco distinto, pero al final del día los cuatro se complementan muy bien y nos dan una clara idea de lo que hizo Jesús y su mensaje. Entonces, vamos a proceder con el capítulo 21, como estamos. Y pues me presento rápidamente para los que no me conocen o vaya que son nuevos. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, pero tengo 9 años viviendo en Toronto. Y en mi tiempo libre, pues yo me dedico a predicar la palabra de manera individual y también a hacer este estudio bíblico, lo que son todos los martes, donde el mensaje, que la intención es leer directamente la Biblia, aprender sobre el mensaje de Jesús y al final comentar sobre lo aprendido. Y bueno, pues vamos a iniciar lo que es esta sesión, pues con una oración. Padre nuestro, gloria sea tu nombre, Señor, exaltado y glorificado seas en los cielos y en la tierra, Señor. Muchas gracias nuevamente por todo lo que nos das, por nuestra ropa, nuestra comida, nuestra salud, nuestras familias, nuestros amigos, Señor.
todas las bendiciones que provienen de ti, que reconocemos que vienen de ti, Señor. Te pedimos el día de hoy que abras nuevamente nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender la palabra de Jesús, palabra que tú nos dejaste, Señor, hace 2000 años y que ahorita volvemos a leer sobre ti. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar aquí la lectura y voy a compartir pantalla para que podamos aquí estar leyendo. Más aquí le minimizo un poquito. Y la pongo aquí, perfecto. Pues bueno, estamos aquí leyendo lo que es el capítulo 21 de Mateo. Ya como sabemos, Jesús ha hecho varios milagros, ha dado varias enseñanzas en base también a los milagros que ha dicho. Ha dicho muchas cosas muy diferentes a lo que nos dice inclusive hoy mismo lo que es la sociedad, cómo debemos actuar de manera diferente. Pero bueno, vamos a ver ahorita el capítulo 21, la entrega triunfal de Jesús. Versículo 1. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran, que se fueron un poquito antes. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. En cuando entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita, entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Inclusive es algo un poquito como llamativo porque pues simplemente los discípulos se adelantaron, iban a ver un burro y a su cría, los iban a desatar y se los iban a llevar. Y si alguien pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Se están llevando estos animales? Nada más simplemente digan, el Señor los necesita. Ok, bueno, está bien. Versículo 4. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía. Fue una profecía. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces realmente eso era una profecía. Ese gran rey, el rey del universo, el creador de todas las cosas, entró a la ciudad montado en un burro, de manera humilde. Ya sabemos que los reyes siempre montaban grandes caballos y llenos de, pues imagino, de joyas y de ropa muy, pues de realeza. Jesús era todo lo contrario, era humilde. Y al final del día tenemos que intentar ser como Él, tener ese corazón humilde. Es muy importante esto. Y luego, versículo 6. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles, las ramas, sí, y las extendieron sobre el camino. No sé si han visto las películas que la hacen así como las palmas, con las ramas. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente lo rodeaba y gritaba. ¿Qué gritaban? Alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, esa fue la gran entrada que tuvo Jesús en la ciudad, montado en un burro de manera humilde, pero la gente lo estaba exaltando, lo estaba alabando, como podemos ver. Ahora, es un gran contraste porque él entró, vaya, pues con esa gloria, vamos a decirlo así. Vaya, pues la gente, o sea, alabándolo, pero ¿qué pasó tiempo después? Pues lo crucificaron ahí mismo, muy cerca. Entonces, vemos un poquito el contraste, cómo la gente lo aceptaba, pero luego como que últimamente lo rechazaron. Luego vamos a ver otra partecita de este capítulo muy importante. Jesús despeja el templo. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Como sabíamos en el Viejo Testamento, los judíos hacían sacrificios vaya, pues de animales, lo que eran corderos, de preferencia corderos puros, pero si no les alcanzaban, compraban palomas o algún otro animal. Y eso, pues para limpiar sus pecados, eso era la tradición judía desde el Viejo Testamento. Y pues obviamente cerca del templo, que era la, vaya, pues
pues la zona religiosa, pues ellos comerciaban con los animales para eso. Pero Jesús se enojó, entró, volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas, porque también vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ujú. Él se enojó bastante y aventó las mesas que estaban así, de todas esas personas que estaban pues comerciando y abusando de eso. Y eso creo yo que siempre tiene un mensaje. Ajá, ¿por qué? Porque obviamente creo que la gran mayoría de las personas lo han visto, e inclusive los ateos, y es uno de los grandes comentarios que tiene la gente en general. Dicen, ay, es que la iglesia y todas esas organizaciones religiosas nada más lo hacen por dinero. Como dicen la típica frase, el mejor negocio del mundo es la religión, o vaya, la iglesia. Entonces hay mucha gente que de repente empieza a abusar con esos temas, de las ofrendas, de los diezmos, y luego ves a gente rica. Eso de repente pasa en México, en Estados Unidos se ve demasiado, de iglesias muy grandes que parecen auditorios muy grandes y que los pastores y así son millonarios, empiezan a comercializar mucho. Entonces, ese tipo de cuestiones y también desviaciones de dinero, cuestiones por el estilo. Y siempre hay que tener mucho cuidado con ese tema en particular. Entonces, Jesús dice, mi templo, que es la iglesia, es casa de oración. Y si eso siempre hay que respetarlo y no convertirlo en una cueva de ladrones para estar comercializando dinero. Ojo que hay personas que dedican su vida completa al servicio a Jesús, que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo dedico toda mi vida que vaya a esto, abocados a esto, y está bien, pero siempre y cuando tengan una vida pues relativamente modesta, que no con excesos de lujo, que estén lucrando mucho con este tema en particular. Está bien que vivan una vida bien, completa, pero que no sea, pues como dicen, pues para hacer negocio. Y eso es muy importante Que siempre asocian a tenerlo. Sembro. Ujú. Aquí nomás voy a Estos son poner los bonitos el... Ya muros, voy. tiene mucho niño. No tardo, es que déjame nomás aquí. Perfecto. Ahora, versículo 14. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Ujú. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, ya sabes, que siempre estaban en contra de Jesús, los famosos fariseos, vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sí, como recordemos, Hijo de David, ¿por qué le decían Hijo de David? Porque Jesús era descendiente del rey David, ahí lo dice al principio en el capítulo 1 del libro de Mateo, están todas las generaciones, hasta José, que era su papá. Vaya, o sea, vaya, pues bien sabemos que no era papá biológico, pero pues era vaya, pues la pareja de María, entonces por eso le decían hijo de David. Y aquí dice, sin embargo, los líderes estaban indignados, esos líderes religiosos que siempre estaban indignados con Jesús, porque iban en contra de la ley judía que ya estaba establecida, ¿sí? Y le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Ujú. Versículo 17. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Luego aquí viene otra partecita muy interesante de este capítulo. Así que muchas personas siempre se han preguntado y tienen teorías al respecto. Jesús maldice la higuera. La higuera es vaya, pues es un árbol, es un arbusto. Y muchas personas siempre se han preguntado, oye, ¿por qué maldice un árbol? Y ahorita vamos a dar una de las explicaciones que hay. Versículo 18. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, los frutos, ajá, pero solo había hojas, o sea, no había frutos. Entonces le digo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó, o sea, la higuera se secó de manera inmediata, o sea, se murió la higuera. Versículo 20. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Versículo 21. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y muchas más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar,
y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Eso fue el mensaje de Jesús. El tema de la higuera, muchos teólogos tienen diferentes explicaciones, pero ellos reflejan la higuera como el pueblo de Israel, o sea, los judíos aquel entonces de hace 2000 años. Está la higuera y teóricamente la higuera debería dar higos, esos frutos, pero no daba frutos. Entonces Jesús decía, es importante dar frutos, si no das frutos te marchitas, ¿sí? Entonces es un poquito esa analogía. Oye, está ese árbol que en teoría debería dar frutos, no hay frutos, entonces ese es cortado, es marchitado. Por eso nosotros como cristianos y seguidores de Jesús debemos de dar frutos. ¿Y qué es eso específicamente el hecho de dar frutos? Es con nuestras acciones, con nuestros, o sea, por lo que se ven, debemos de ser amorosos, debemos de perdonar, debemos de ser humildes, no debemos de ser avariciosos, debemos de dar esos frutos del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, eso es muy importante, el hecho de dar frutos. Muchas de las personas obviamente se centran, y eso es lo más importante, el hecho de creer en el sacrificio de Jesús, en esa gracia, porque esa gracia es la que realmente nos salva. Pero si genuinamente creemos en esa gracia, vamos a dar frutos. ¿A qué se refiere? A que vamos a reconocer que... Ay, bueno, vaya, la cámara está moviendo un poquito. Vamos a reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Cuando nosotros debimos estar clavados en la cruz, Él tomó sin nuestro lugar, ¿sí? Entonces, por eso de manera automática damos esos frutos de agradecimiento al aceptar realmente eso. Y no quedarnos solamente en el hecho, no, pues sí, sí creo que Jesús murió por mí, pero yo como quiera sigo pecando, no hago ningún cambio en mi vida, en otras palabras, no me importa, sino sí debemos aceptarlo y debemos de caminar el camino que Dios nos pide, hacer la voluntad del Padre. Luego dice vaya, pues un poquito más adelante, y cambia un poco el tema, desafían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos, los principales personas y los grandes conocedores de la ley. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? O sea, el Hijo de Dios, estar sanando enfermos, estar diciendo todo, o sea, con esa autoridad, ¿quién te lo dio? Jesús responde, versículo 24. Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Entonces ellos concluyeron, si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. O sea, pues porque si era el cielo, entonces era verdadero. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud, que eran las personas que están alrededor y que muchos eran sus seguidores, se volverá contra nosotros porque creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, se fueron por la segura, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Eso fue lo que le diré a Jesús. Entonces, es para saber, ¿esto es meramente humano o proviene del cielo? Entonces, era para atentar a estas personas religiosas. Tienes que empezar a darte cuenta que esto no proviene de mí, no proviene de mi fuerza carnal, sino proviene de Dios Padre. Todas estas cosas, esta autoridad, sanar a los enfermos, ¿con qué autoridad lo hacen? ¿Meramente humano o viene de una autoridad superior del cielo? Entonces, era para que ellos empezaran a abrir un poquito los ojos. Todo esto o sea, todo esto que está pasando es solamente a nivel carnal o hay algo más de arriba. Pero bueno, ellos se quedaron, pues no sabemos, no quisieron realmente dar una respuesta y Jesús simplemente dijo, pues si ustedes no quieren investigar, indagar, acercarse, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Luego viene una de las grandes parábolas de los dos hijos. Tengo varios hermanos ahí en la iglesia que me han comentado sobre esta parábola. Tengo un hermano en particular cercano a mí, bueno, es un amigo de la iglesia que me dijo, él era de la India y pues él me decía, oye, pues sabes qué, pues en mi país, pues yo era, oye, pues yo practicaba hinduismo, que es la religión más grande de allá.
Y pues una vez empecé a leer la Biblia y empecé a leer sobre Jesús y así, y esta parábola fue lo que lo cambió y lo que lo convirtió. Dijo, yo al leer esta parábola de los dos hijos de Jesús, fue lo que hizo así como que hizo un cambio en él. Y vamos a leer esta parábola, la de los dos hijos, versículo 28. Pero ¿qué piensa de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y el señor le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. Entonces uno dijo que no, pero fue. Y el otro dijo sí, pero no fue. O sea, todo lo contrario, ambos. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, pues el primero, porque pues terminó yendo. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Ay, jole, o sea, esos grandes pecadores, inclusive en nuestra sociedad, a lo mejor cobradores de impuestos no tanto, pero prostitutas, asesinos, extorsionadores, como nosotros en nuestra sociedad los vemos como los más malos o los peores, entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Híjole, los más malos. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, que era de arrepentimiento. Juan el Bautista decía mucho el tema del arrepentimiento, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Sí. Hago una aclaración aquí que me había confundido. Esta parábola de los hijos era otra a la que yo me estaba refiriendo, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema en particular. Jesús está diciendo algo bien fuerte. Está diciendo cobradores de impuestos que eran mal vistos. Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Por qué razón? Ya lo hemos explicado antes, pero ahora, en el pueblo judío, los cobradores de impuestos cobraban impuestos al Imperio Romano. Iban con los judíos, que era pues su mismo pueblo, y le pedían dinero para que se lo llevaran a Roma. Y los judíos pues los veían como traidores. O sea, tú mismo que eres judío, que eres parte del pueblo, me estás quitando mi dinero para llevárselo al enemigo, a Roma, al que nos está conquistando y está tomando posesión de nuestra tierra. Los veían como traidores. Y prostitutas, bueno, pues ya sabemos. Pero Jesús dice, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué los malos, teóricamente, entran al reino del cielo? Y dice Juan el Bautista, que predicaba el tema del arrepentimiento, viene el Hijo de Dios, hay que arrepentirse. Les mostró la manera correcta de vivir. Hay que arrepentirse de esos pecados. Sí, pero ustedes no creyeron, no creyeron en ese Hijo de Dios, o sea, en Jesús, no le creyeron en ese arrepentimiento. Mientras que los malos, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Dijeron, sí, yo soy prostituta, sí, yo soy cobrador de impuestos, pero yo me arrepiento, sí, que es la manera correcta de vivir y es la manera correcta de llegar al cielo, o es la manera de llegar al cielo. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Esa última parte, arrepentirse de sus pecados, para entrar al reino del cielo no es realmente ser buena persona o, o así como ser, ay, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno. No es tanto eso, porque nadie realmente es bueno más que Dios. Nadie es perfecto. De alguna manera, en algún punto, siempre pecamos, aunque sea un pensamiento en nuestra mente. Sí. Entonces, nosotros todos somos manchados por el pecado de cierta manera. Nadie es bueno. Sí. La manera para llegar al reino de Dios y llegar al cielo es creyendo en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Eso no lo digo yo, lo dice tal cual la Biblia que lo dice Jesús. Eso es un tema muy importante. ¿Por qué razón? También me ha tocado ahí pues con amigos que me comentan una típica frase que siempre bueno, pues que me dicen de manera recurrente, yo no creo en Dios o en la iglesia o en la religión. ¿Por qué? Porque no es necesario tener una religión para ser buena persona. Y tienen razón en esa frase. No es necesario creer en una religión o ser cristiano o lo que sea para ser buena persona. Sí, tienen razón. Yo conozco a muchas buenas personas que yo considero
que no son cristianos, que a lo mejor son ateos o son de alguna otra religión y son buenas personas. Sí, pero el detalle no es tanto ser buena persona porque realmente nadie es realmente bueno por completo, nadie es perfecto. Todos somos imperfectos, todos hemos pecado en algún punto de nuestras vidas. La manera de entrar al cielo es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en lo que decía Juan el Bautista, que Juan el Bautista dio a conocer a Jesús. Y eso es muy importante, sí, porque nadie es bueno. Lo, Vamos a proceder aquí con la palabra, la parábola de los agricultores malvados, versículo 33. Ahora, escuchan otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Imagino así, todo muy, muy bien armado. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. O sea, les dejó todo armado y pues lo rentó. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. O sea, los agricultores típicos, así como malandros, ahí pues, vaya, pues no hicieron las cosas correctas. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue lo mismo. Versículo 37. Finalmente el dueño envió a su propio hijo, porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo, es mi hijo. Versículo 38. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, el mero hijo. Vamos, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera al viñero y lo asesinaron. Versículo 40. Jesús preguntó, cuando el dueño del dueño regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores que mataron a su propio hijo? Uf. Ujú. Versículo 41. Vamos a estar leyendo. Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y al que dará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor. ¿Es maravilloso verlo? Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra será pedazos y la piedra aplastará a quienes que les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. O sea, estaban hablando como si ellos fueran los agricultores. Pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, obviamente, pues para ellos era un insulto, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Entonces Jesús le está echando tierra a esos fariseos, a esas personas de las reyes vaya, religiosas. Obviamente los fariseos ya querían arrestarlo, pero como Jesús ya era muy famoso y lo hemos visto ahí en versículos anteriores, decían, híjole, es que pues no lo podemos agarrar aquí, hay mucha multitud, si los agarramos, luego se nos van a venir todos los seguidores, vaya encima, y pues eso era lo que vaya, por lo que sucedía. Ahora, esta parábola que él cuenta se parece mucho a lo que últimamente sucedió, ¿sí? El dueño del viñedo, al que llevó sus siervos y los mataron, y últimamente envió a su hijo y lo mataron, pues lo podemos imaginar como Dios Padre. Dios Padre manda a su Hijo Jesús, ¿sí? Para recoger la cosecha y como quiera lo que son los agricultores, que pues en teoría son las personas de la ley religiosa, los fariseos, pues matan a Jesús, o sea, matan, vaya, pues en este caso, al hijo vaya, pues del dueño, vamos a decirlo así. Entonces Jesús ya lo estaba prediciendo. O sea, le estaba diciendo lo que iba a suceder, obviamente a manera en parábola, no tan directamente, pero ya lo estaban viendo un poquito, sí. Pero últimamente, pues él se está diciendo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de ese agricultor que es dueño de la tierra, que es dueño del mundo. Entonces, es una parábola, es una semejanza. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda o comentario. Ahorita acabamos aquí con el capítulo 21, hasta ahorita. Si tienen pues, alguna duda,
que se pueden poner así en on mute para que puedan platicar como ustedes quieran. Aquí como quiera seguimos con el capítulo 22, parábola de la gran fiesta. Como sabemos, Jesús siempre hablaba mucho en parábolas. Obviamente, como sabemos, no es de manera así muy directa, pero siempre como dando ejemplos. Muchas veces la gente no les entendía porque no sabían lo que iba a pasar, no les quedaba muy claro, pero ya con el tiempo después ya la gente empezó a entender lo que eran de esos mensajes. Entonces, vamos a ver esta parábola de la gran fiesta. Versículo 1. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Ujú. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Ujú. Uno se fue a su granja, otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Ujú. El rey se puso furioso y envió su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de boda está lista y las personas a que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean, de manera abierta, ¿sí? Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, casi de todo el pueblo, agárrate de todo el pueblo. Y la cena del banquete se llenó de invitados. Obviamente no los invitados originales o los que se esperaban originalmente, pero pues se llenó de personas de la calle, vamos a decirlo así. Versículo 11. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido propiamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átelo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Ujú. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Obviamente estamos viendo una parábola. Está, pues como todas las parábolas, están un poquito raras, un poquito indirectas, pero hay que descifrar un poco lo que está diciendo Jesús aquí con el tema de la gran fiesta. Él dice, hay una gran fiesta, ¿sí? Las personas aquí se imaginan como si fuera el cielo. Hay una gran fiesta, hay una gran bendición, está el reino de los cielos, hay un banquete enorme, ¿sí? Donde hay muchísima abundancia, como dicen allí, ¿sí? Entonces, va el rey, que lo podemos imaginar como Dios. Vengan, vengan. Pues para nosotros, sus hijos, los seres humanos. Pero ¿qué pasa? No, 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 no. Las personas originalmente, pues no quieren. Como dicen aquí, se negaron a asistir, no lo quieren recibir, no quieren ir pues, a esa boda, que en este caso es como si fuera el reino de Dios. No quieren, inclusive aquí dicen uno se fue a su granja, otro a su negocio. ¿A qué se refiere esto? Pues enfocados, pues en su vida, tal cual como ahorita, enfocados al negocio, ¿no? Pues al dinero o a las cosas de mi vida, sin concentrarse. Oye, ¿sabes qué? No, yo estoy ocupado en el tema de mi negocio, a lo mejor en el tema de mi familia o en mi trabajo. No me importa esa boda, no me importa el reino de Dios. Ok. Y luego todavía, y eso estoy seguro que lo han visto a lo largo de su vida, agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Ahora, no, no es como que esos mensajeros son como los cristianos que intentan predicar la palabra, intentan decir el evangelio. Yo sé que en México obviamente la situación no es como que nos van a matar a los cristianos. Sí sucede en otros países como el Medio Oriente que los cristianos son perseguidos y algunos son asesinados. Em, Igual cuando En Chiapas, en Chiapas ah, está sucediendo eso. sí, en Chiapas, fíjate, no sabía. En Chiapas había sucedido. Yo sé que en el Medio Oriente eso es un poquito común, pero inclusive, pues hay persecuciones de eso y la gente le insulta. ¿Por qué? Porque se enoja, rechaza esa invitación de Dios a unirse al reino del cielo. En este caso, pues la invitación a la boda, vamos a decirlo así, conforme a esta parábola. Entonces Jesús desde un inicio lo está diciendo.
van a llegar los sirvientes del rey, los sirvientes son como si fueran los cristianos que están predicando la palabra, los van a insultar, los van a rechazar. En casos extremos, como dice Miguel Ángel, los van a matar pues, en ciertas partes del mundo. Sí, la gente va a estar ocupada en su vida, en su granja, en su negocio, en su vida, no van a querer. Sí, y van a estar insiste, llamando gente. ¿Qué sucede? Originalmente, el pueblo elegido de Dios era el pueblo de Israel, como lo conocemos ahí en el Viejo Testamento. Sin embargo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel negó a Jesús. Y es fecha que hoy en día los judíos, de manera generalizada, no aceptan a Jesús como el Mesías, inclusive el día de hoy. Entonces, toda esa gente que era originalmente invitada lo rechazó. Pero, ¿qué hace luego el rey para la boda? Dice, ok, vamos a invitar a toda la gente. Sí, vamos a invitar a toda la gente. Salgan a las esquinas de las calles, inviten a todos los que vean. Sí, esa boda, ese reino de Dios ahora está abierto para todas las personas del mundo, no solamente para el pueblo de Israel. Ujú. Entonces, al hacerlo ya masivamente a todas las personas del mundo, sí, llegan los sirvientes, entraron a los que pudieron pues, encontrar. Ahí dice tanto buenos como malos. ¿A qué se refiere también esto? Entra todo tipo de gente, tanto gente buena que diríamos, ok, gente buena va al cielo, suena lógico, suena normal, pero también gente mala. Y últimamente en el capítulo anterior Jesús dice, prostitutas van a entrar al cielo, cobradores de impuestos, traidores van a entrar al cielo, gente mala va a entrar a esa boda, al banquete. Sí, entonces no es lo típico la gente buena, sino son la gente que aceptan esa invitación a la boda, esa invitación a la boda. Y luego dice algo un poquito particular. Sí, el rey notó que había un hombre que no estaba vestido propiamente para una boda. Amigo, pues, ¿qué haces aquí sin ropa de bodas? Pues, estás en pues, la gran boda. Sí, el hombre no tuvo respuesta. Ujú. Y luego, pues como que el rey se enojó, le dijo a sus asistentes, átelo y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿A qué se refiere? A que van a ver también esos, en inglés le dicen, porque he escuchado mucho la palabra lukewarm Christians, pero se dicen cristianos tibios, tibios. ¿Y a qué se refiere la palabra tibia? Y Jesús lo comenta mucho también. De sí van a la iglesia, sí, pero realmente no entran al reino de Dios, o sea, realmente no entregan su vida a Dios, no siguen realmente el camino, no dan frutos, son como esa higuera que no da higos, que no da frutos, sí, realmente no entregan su vida, sí están en la boda, como podemos ver, o sí están en la iglesia, pero no están bien vestidos, o sea, no están bien puestos, sí. Entonces, ese cristiano tibio, que ni es ni caliente ni frío, o sea, no es ni ateo, pero tampoco es así un cristiano realmente entregado a Dios, dijo, "No, ese también yo lo rechazo, sí, a ese cristiano entre comillas tibio, échelo a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes." Muchos teólogos dicen que esa oscuridad, llanto y rechinar de dientes lo interpretan como el infierno. Ujú. Y dice ahí el versículo 14, y muy importante, pues muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Muy importante esa frase que a mí me ha impactado mucho en años recientes. Ese llamado se hace de manera abierta y como sabemos, el cristianismo pues es la religión más grande del mundo. A todas las personas, a la gran mayoría de o sea, los seres humanos hoy en día escuchan sobre eso, sobre Jesús, inclusive en diferentes países, los llaman, Dios le está tocando la puerta de diferentes maneras, a través de diferentes predicaciones, de diferentes medios. Les llaman, están tocando la puerta, pero muy pocos lo eligen. Y eso es la verdad, muy pocos realmente aceptan genuinamente a Cristo en su corazón. Sí, entonces muy pocos realmente entran en esa boda, que es pues al reino del cielo, vamos a decirlo así. Entonces, vamos a ver un poquito aquí el siguiente, nada más que creo que está un poquito, vamos a terminar aquí con el siguiente, los impuestos para el César, un tema un poquito importante. Versículo 15. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por el cual pudiera ser arrestado. Entonces decía, oye, pues, ¿cómo le podemos tener una trampa para arrestarlo? Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, que era el rey de ahí, a buscarlo. Maestro, dijeron,
Sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios y eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Ujú. Trampita, el César era el emperador de Roma y pues era decir, oye, pues hay que seguir pagando impuestos a Roma o no. Porque si dice que no, pues obviamente los romanos se van a enojar y va a decir, oye, pues él está planeando una revolución o separarse del imperio romano y le van a querer arrestar. Si dicen que sí, o sea, es una pregunta para que él cayera, como dice una trampa. Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrame la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados de esta moneda? Imagino que la moneda tenía la cara del César. Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Esa fue la respuesta que él dio. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. En otras palabras, pues obviamente Jesús no cayó en la trampa y les dio esa respuesta. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Entonces ahí también establece un poquito esa relación. Como sabemos, pues nosotros vivimos en un país que tiene un gobierno, tiene las leyes del gobierno, tiene los impuestos, y dice los impuestos y los temas del gobierno al gobierno. Pues, en esta situación, pues era el César, al emperador de Roma, pero lo que es de Dios se lo dan a Dios también. Entonces, así un poquito lo que era esa separación. Una cosa es el gobierno, el país y lo que tienes que cumplir con tu país, y otra cosa es lo que tienes que cumplir con Dios. Entonces, bueno, pues esa fue la respuesta oficial que él dijo. Y si quieren, aquí paramos por el día de hoy, que va a ser el capítulo 22, versículo 23. Y nada más aquí lo noto para el siguiente martes. Ahora nada más voy a cambiar aquí la pantalla. Veo que ahorita somos 7. Muy bien. Ahora, vaya, en esta última sección, pues básicamente platicamos un poquito de las experiencias que hemos tenido. Si tienen alguna duda de lo que hemos leído o cualquier otra experiencia con cualquier otro tema en particular, yo también quería en los estudios bíblicos a lo mejor aprovechar también 10 minutos hacia el final de, aparte de leer la Biblia, también ver otros temas. Por ejemplo, el vaya, pues el tema de cómo defender la fe, por ejemplo, de que, oye, ¿sabes qué? Cuando viene un amigo Teo y te pregunta, pues ciertas cosas, oye, ¿sabes qué? Pues si hay un Dios todo bueno y todopoderoso, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿O por qué hay niños que están enfermos? Que pues eso no es justo. O vaya, pues yo creo en la evolución o en la ciencia. Entonces, Dios no entra en la ciencia. Todos esos temas que hay ciertas respuestas para poder defender lo que es la fe o explicarla un poquito a las personas que no conocen sobre Dios en particular. Y también sobre otros temas en particular que también creo importantes, por ejemplo, dedicarle 10 minutos a diferentes creencias o religiones para que tengan un conocimiento ahí general, por ejemplo, de testigos de Jehová, mormones, musulmanes, budistas, para que tengan un ejemplo así un poquito claro de lo que ellos creen en particular. Muchas veces van a llegar testigos de Jehová, pues tocando las puertas. Ellos tienen ciertas creencias diferentes, se basan en ciertos versículos de la Biblia y pues ver un poquito lo que son esas diferencias también. Y como tercer punto y más adelante, pues el tema un poco de la historia de la iglesia. Después de que partió Jesús, ver cómo fue evolucionando la iglesia, pues a lo largo de los años, que también es un poco importante. Es nada más un tema un poquito general, al igual eso lo que lo podamos empezar a ver el próximo martes. Ahí dedicarle 10 minutos a eso. No sé qué piensen al respecto. Ujú. No, está perfecto. Sí, sí, pues creo más que todo como para empezar a agarrar un poquito de conocimiento. Siempre vienen personas, por ejemplo, mormones, y dicen, ay, pues que no, pues creemos en Dios y ven a la iglesia y, ay, pero pues, ¿qué onda con los mormones? Bueno, hay ciertas creencias. Testigos de Jehová, ¿qué onda con los testigos de Jehová? Hay ciertas creencias y te van a sacar versículos bíblicos. Y bueno, pues hay otras religiones aparte, pues diferentes y muchas otras cuestiones. También el tema de la historia de la iglesia, que, oye, que inició en el año 300 con la iglesia católica romana y pues vaya, fue evolucionando también como para tener pues, una idea de lo que pasó históricamente. Ujú. Igual ahí creo eso, pues muy prudente. Así, o sea, aparte de leer la Biblia, tener ese conocimiento también. Es para poder defender la fe y si de repente viene una persona a hablarte de algo, pues saber
explicarlo, defenderlo, debatirlo, de manera respetuosa, obviamente. Ujú. Sí, Para mí ha sido motivado leer de ella sí. y créeme que yo casi no la leía Ujú, y no sé qué, bueno, yo llego a la iglesia presbiteriana y ujú. empezamos, yo era una persona que sí llegaba, pero como decía usted hace rato, éramos cristianos, pero tibio. Sí, 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 sí. Entonces, como que sí leía yo la Biblia por aquí, por allá y por acá, pero realmente nada más la leía por leerla, ¿no? Entonces Sí. llegó un momento en que en mi iglesia hicimos células, estamos trabajando en células en casa, y nosotros la célula, nosotros se llama cero. ¿Por qué? Porque somos cero, porque somos miembros que fuimos a miembros alejados. Ah, ok. Y Ajá. Ujú, entonces éramos miembros alejados y el pastor comenzó a trabajar con nosotros esa parte, buscar a aquellos miembros que tuvimos en su tiempo en la iglesia y nos alejamos y él comenzó a trabajar con nosotros. Y ujú. más que nada yo le doy gracias a Dios porque como que a mí desde que empecé esa parte, él ha comenzado a trabajar con nosotros, yo he comenzado a tener ese interés de querer leer la Biblia, Ujú, aprender de ella. Y yo estoy aquí con usted porque yo quiero aprender, ujú. yo necesito aprender y me gustaría transmitirles a aquellos también que también quisiera a que ellos aprender quién es Dios, o sea, también transmitirle lo que también Dios hace en mi vida. Me gustaría Sí. también y yo tengo esa necesidad porque yo quiero aprender. No, no, perfecto. Me da muchísimo gusto, Miguel Ángel. Y sí, sí, vaya, yo también era un cristiano tibio casi toda mi vida. No fue hasta hace como 4 o 5 años que realmente, pues empezó una transformación en mí. Pues tengo una historia un poquito parecida. Y en mi caso en particular fue porque leí la Biblia de principio a fin. Dije, oye, pues no me puedo llamar cristiano hasta no haber leído la Biblia de principio a fin. Y pues típico, la primera lectura que yo le hice, pues fue muy por arriba, así como, vaya, muy por arriba. Pero luego ya al empezar a leer el Evangelio, ay, jole, o sea, empecé como que a tener un cambio ahí espiritual fuerte, 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 fuerte. El libro de Mateo, cuando están crucificando a Jesús, híjole, y que le pone la corona de espinas, así, ay, se me hizo muy impresionante cuando lo estaba leyendo. Ya lo sabía, ya sabía la corona de espinas y la cruz, y ya lo había visto en películas, pero cuando estaba leyendo dije, ay, jole, sí. Y luego hay una última frase que decía, que eso me cautivó mucho. Decía, yo les tengo un lugar, bueno, bueno, no me lo sé de memoria, pero dice más o menos así, yo les tengo un lugar preparado para ustedes, prediquen el evangelio a los diferentes países y yo estaré con ustedes para siempre. ¿Sí? Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué clase de ser humano dice, y yo estaré contigo para siempre? O sea, es que, o sea, ¿qué clase de persona puede decir eso? O sea, y vaya, yo dije, "Cájole". Y me empecé a preguntar, a pesar de que iba a la iglesia así, me empecé a preguntar de manera muy seria, ¿quién es esta persona? ¿Qué es Jesús? O sea, bueno, pues le dicen, es Dios, y yo, pero, o sea, como que empecé a, o sea, cuestionarme de manera seria. Y luego siguiendo el libro, vaya, pues leyendo los evangelios, leí el cuarto, que es el libro de Juan, que para mí es mi favorito, que es más teológico, Juan. Y Juan avienta la piedra desde el inicio, o sea, Juan empieza, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, Juan tira la piedra rápido, sí, que Jesús era Dios, la palabra era Dios. Uy. Y luego hay unos capítulos entre el 13 y el 17 que están, uy, de Juan, pero tienes que leerlo así, donde Jesús está orando a Dios para manera así personal y dice unas cosas. Yo decía, ¿qué estoy leyendo? Sí, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Y dije, ay, jole, y pues eso me convirtió. Pero bueno, esa es mi historia. No sé, Pedro, si Es quieres como, comentar algo. sí, es Sí, hola, como, buenas tardes, espero que se encuentren bien, Ujú, hayan buenas tardes. descansado, ¿no? Bueno, con respecto a lo que Juan hizo y en lo que ha hecho en nuestras vidas, porque es bien diferente, ¿eh? Cierto, como dices, Sergio, cuando no conocemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, andamos bien perdidos. No ujú, sabemos ni lo que queremos, ni en qué estamos. Te comento, cuando yo te digo que vinieron los testigos de Jehová, me
me agradó, dije, y voy a aprender Yeah, algo nuevo, voy a aprender algo nuevo porque creo que es lo que yo creo quiere Dios para mi vida. Pero cuando vino la muchacha y me dijo, ah, sí, te voy a traer un libro de la Biblia, y dije sí. yo, eh, te voy a inducir, te voy a tratar de explicar cómo podemos eh, enseñarte. Pues nomás vinieron y me dejaron y dije yo, pues como te decía la semana antepasada, ¿cómo, por dónde empiezo? ¿Cuál sería el mejor libro para empezar a leer? Y te digo, iba a la católica, fui por un año y luego dije, me decidí, dije, ¿sabes qué? Voy a la cristiana. Entonces aquí a unas cuadras de mi casa está una iglesia evangélica, amigo se llama. Sí. Entonces ahí yo llegué un domingo en la mañana y ya estaban, pero a mí en lo personal se me hizo muy curioso porque empezaron con la banda, con las Ah, sí, alabanzas, con la pero música, sí. en Ajá. vivo. Carajo, Sí. dije yo, ¿qué está pasando? Sí, un Pero concierto, sí. realmente cuando empiezas a conocer lo que Dios quiere para tu vida, empieza esa transformación. Pero primero tenemos que irnos a un arrepentimiento para que Dios pueda transformar tu vida de otra manera. ¿Cómo? Dejándolo entrar. Sin querer, ahorita aquí estaba leyendo el propósito del libro, de lo de la palabra, Ujú, lo que Dios ha dejado en esta tierra, que es de bendición. Dice de esta manera, dice, hizo además, Jesús es el libro 20, 20, 30, dice, el propósito, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Pues te imaginas si en ese entonces hizo milagros que decían, pues, ¿quién era este? Pero pues sí, también decían, oye, pues, ¿quién era el que venía bautizando con agua? Y ahora este dice que va a venir bautizando, pero con el Espíritu Santo. Carajo, pues aquí le hacemos caso, ¿no? ujú. Era lo que Dios quería que viera, pues es que el primero, que es el libro de Juan, que deja bien claro las cosas como discípulo, porque pues entendimos que él venía con un arrepentimiento, o sea, él quería presentarle a Dios las personas que realmente tratan de cambiar su vida de una forma, o sea, al arrepentirse y conocer que podemos poner el corazón en las manos a Cristo. Ujú. Entonces de ahí empezamos. Y luego dice en el 31, 20 31 del Evangelio de Juan, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna. Ah, muy ¿Ven? bien. Sí, Gracias. sí, 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 te sí. digo, es, es, es bien bueno este libro cuando sabes empezar a leerlo desde el primer evangelio, porque Ujú. creo que nosotros, esta ley o la ley que nos dejaron a nosotros es del evangelio de Mateo para adelante, donde ya Sí. empiezan las profecías. Digo, curiosamente, te digo, yo he tratado de darle entendimiento a la palabra, preguntando aquí, preguntando allá, porque es muy buena. Cuando Ujú. realmente empieza Dios a trabajar en tu vida, cambia radicalmente tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir. Entonces empiezan los ataques, Sergio. No sabes de qué forma. Ricos, ¿eh? Sí. Rico, rico. Pero es bueno Ujú. porque a ver si es cierto, si tenemos la confianza que le ponemos a este libro, que es su palabra, que pues son sus profecías, que es la maravilla del mundo, pues, que pasará todo, pero su palabra no pasará como dice la palabra, ¿no? Y es fecha, Amén. que así es. Eso lo dijo hace dos mil Hasta años. arriba, Mis palabras hasta no arriba, pasarán. Y así ahorita es, las estamos leyendo 2000 años así es. después. Y las leerán por Y muchos la años seguirán después. leyendo los celos Y que las, sigan, ¿no? sí, Así es, y las así es, seguirán leyendo. O sea, lo estaba así es, Este, diciendo. claro. mi último comentario, pero mira, yo tengo un amigo que es Sí. del país de Venezuela. Ujú, Ese amigo ha pasado por situación económica, ha pasado por muchas cosas por acá. ujú. Entonces,
Yo le he estado platicando de las cosas de Dios y él sí ha aceptado, o sea, él dice, sí, él me escucha y él me dice, sí quiero, yo quiero yo quiero ir a la iglesia el domingo, Ujú. pero él me dice, pero hay algo como que algo todavía no lo deja como que de ese paso. Y yo a veces ahí me quedo, yo también tal vez apagado pensando, ¿qué le puedo decir para que él pueda dar ese paso? O sea, yo he estado trabajando esa parte con él, le he estado hablando de las cosas de Dios, yo le he dicho, sabes que yo te invito también que vivas también esa felicidad que yo también estoy viviendo por la gracia de él. Y él me dice, sí, es cierto, es correcto. Me dice, el domingo yo quería ir, pero algo me dijo, no sé, me dice, algo O como que sea, algo todavía, pero ahí sí ya no sé cómo, es como decirle, ya tengo el anzuelito ahí, pero ya no sé cómo sacarlo de ahí. sí, sí, fíjate que esos son temas así especiales cuando estás predicando la palabra a amigos y conocidos y que pues estás así como que en el estira de floje. Yo te diría que son dos cosas. O sea, bueno, pues vaya, dos cosas que te quisiera comentar. Uno es, muchas veces está el enemigo, que es Satanás, y nos pone barreras. O bueno, pues barreras a las personas. No vayas, no vayas. Y cada persona es diferente. Obviamente no conozco a tu amigo, pero ciertas cuestiones que no te dejan ir. No, no, no. Yo, por ejemplo, acá en Canadá, por muchos años no fui a la iglesia porque no, pues yo quería salir de fiesta y quería el sábado emborracharme hasta tarde y cómo me iba a levantar temprano en la mañana y cuestiones. Entonces, como que ciertas el diablo te pone barreras, pero cada persona es diferente. Barreras, no vayas, no vayas, no vayas. Ahora, nuestro trabajo como cristianos es evangelizar, enseñar la palabra, pero últimamente sabemos que no podemos forzar a las personas. O sea, no, ven, ven, ven. Eso es un poquito más obra del Espíritu Santo. O sea, decir, yo expongo la palabra, si quieres asistir, si quieres aprender, si quieres orar conmigo, o sea, me pongo a tu disposición y todo, pero últimamente es dejar un poquito a la persona, dejar que pase el tiempo, dejar al Espíritu Santo que mueva los hilos en la vida de esta persona, como se tengan que mover los hilos y ya, entonces es una combinación entre el Espíritu Santo y el corazón de esta persona que empieza a suavizarse y vaya, vaya, es que se empieza a abrir. Obviamente son temas que están pues fuera de nuestro control humano. O sea, no podemos forzar al amigo de Venezuela, o sea, a llegar a la iglesia, pero confiar un poquito en el Espíritu Santo, que haga su labor, siempre ponernos, o sea, a disposición del amigo. Lo que yo he visto que funciona muy bien con las personas es orar por ellas, pero orar con ellas. O sea, tipo, vaya, no me refiero tanto a que orar así yo solo en mi cuarto, sino cuando estés con el amigo, a lo mejor orar, o vaya, pues enfrente de él, orar por su vida, para que él pueda abrir su corazón. Y eso funciona bastante, eso sí lo he visto que funciona bastante. O sea, vaya, pues en mi vida en particular sí lo he visto. Pero ten un poquito de paciencia, que el Espíritu Santo haga la obra. A veces puede tardar años, puede tardar tiempo, pero dejarlo que fluya un poquito. Ujú. Dejarlo que fluya. Ah, ok, ok, ok. Sí. Sí, sí, porque de repente nos esperamos. Yo, por ejemplo, mi esposa es de Japón y pues ella es atea, vamos a decirlo así. O sea, es atea. Entonces, pues yo le digo, oye, acompáñame a la iglesia. Ay, es que pues, yo no soy cristiana porque yo soy japonesa. Y pues, entonces, vaya, pues ya empezamos a leer la Biblia, Mateo específicamente, la estamos leyendo, oro con ella. Ella está abierta a orar, o sea, en grupo. Entonces, pues es paciencia y sin forzar mucho, porque luego tampoco no me quiero ver así tan. Ujú, pero sí es, así es. Ah, ok, Ujú, sí, sí, de hecho, porque él me dice, porque él me cuenta su historia, lo que vivió cuando pasó la selva del Andarío, ujú, cuando él vio cuánta gente murió en esa selva adentro. Ellos han sufrido mucho, ellos también, tal vez, comentándole a mi esposa, han tenido problemas, tal vez también de matrimonio, pero en lo que cabe de mí, sinceramente, con todo mi corazón y el alma, yo le doy el consejo de todo mi corazón. Y yo le no, digo, Dios te ama, busca la forma para que florezca más ese matrimonio, no yo, sino le digo al Señor, ayúdalo, porque sé que tú lo puedes hacer. ujú, Y hemos visto, gracias a Dios, le digo a mi esposa, como que ya le hemos visto más relajado con su pareja, mejor.
Sí, sí, sí. Sí, pues Dios obra de manera distinta y a veces toma tiempo. O sea, queremos saber, pues obviamente nosotros ver un resultado rápido, pero a veces toma tiempo y pues, dejárselo a Dios, que Dios haga su voluntad en la vida de ellos y en la vida de nuestros seres queridos. A veces va a tomar años, pero dejarlo, dejar que fluya y confiar en su voluntad. Y pase lo que pase, va a estar bien. Aunque de repente pasemos, o vaya, tus amigos pasen por situaciones difíciles, dejarlo, orar por ellos y pues básicamente así es. Ujú. Ok, Así es ese gracias. tema. Sí, perfecto, pues. Déjame ver por acá, porque creo que habían dos mensajes más. Ah, igual yo les. Ok, bueno, pues si quieren, ya concluimos pues la reunión de hoy. Em, Como quiera, pues mañana, el próximo martes continuamos y vamos a empezar a ver por 10 minutos. Ahorita al final, igual de esos temas que les comenté, siento muy importante porque pues, muchas veces para poder platicar con las personas, cómo expresar nuestra fe, si de repente hay personas ateas, cómo poder compartir lo que es la palabra y también conocimiento en general también. Porque como dice Pedro, llegan los testigos de Jehová y pues qué onda con los testigos de Jehová y te pueden decir ciertas cosas. Entonces, saber en qué creen, o sea, saber, o sea, tener ese conocimiento y bueno, pues en base a que, pues cómo defender las creencias de la Biblia tal cual. O sea, es un poquito importante. Pero bueno, pues vamos a concluir aquí con una oración. Padre Santo, nuevamente muchas gracias, Padre, por esta congregación que tuvimos, por este capítulo de Mateo, Señor. Muchísimas gracias por estas parábolas que nos diste de los agricultores, Señor, por, por esas vivencias que tuvo Jesús también al entrar a la ciudad, Señor, en el burro, Señor. Muchísimas gracias por todas estas enseñanzas. Te pido que nos bendigas en nuestra vida, bendiga a nuestros amigos y familiares, Señor, para que ellos también se puedan acercar a ti y puedan aprender sobre ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Que Bendiciones, tengan adiós. buen resto de semana. Se ven Gracias, Gracias bien. gracias. Bye, igualmente. Carolina. Bye, Saúl. Bye, Olga. Igualmente. Bye, hasta luego. Gracias. Luego. Bye, bye. Sergio, una pregunta. Sí. ¿A qué horas empezaron la clase? Porque aquí creo que son 2 horas de diferencia. Aquí son Ah, las bueno. 8 apenas. Entonces, si son las Sería 8 las para ti, 6 vaya, vaya, sería a las a 7 las para ti. 7. Sí, a Gracias, las Sergio. 7. Y una disculpa, ¿eh? Me perdí un Ujú. poquito de lo que me hubiera Sí, gustado tener. Pero sí, gracias, está bien. Sergio. Entonces, No, hombre. vamos en De nada, hasta luego. Bye, bye.